propiedad, planta y equipo. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Contuf y el día de hoy vamos a hablar de la propiedad, planta y equipo, acerca de cómo está a nivel contable y a nivel fiscal, por qué difieren y básicamente explicar en pocas y sencillas palabras esa norma tan larga. Así que empecemos. ¿Qué es una propiedad, planta y equipo? Según nuestra adorada y preciada NIC 16, dice que básicamente es algo que posee la entidad para bien sea el uso de producción de bienes o suministro de bienes y servicios, o para fines administrativos, o para arriendos a terceros. Ojo con las propiedades de inversión. En fin, de eso ya después hablaremos, y que básicamente sirve para muchas cosas dentro de la organización y que se espera sea usado por más de un periodo contable, es decir que en el caso de Colombia sería como del 1 de enero al 31 de diciembre, bueno, más que eso, por hartos periodos, por hartos años. Básicamente son todos esos, no sé, el computador que tiene el contador en su oficina para hacer las cuentas, eso es propiedad, planta y equipo. El carro que sirve para transportar, yo qué sé, las muñecas que vienen de la empresa, eso es propiedad, planta y equipo. Todo ese tipo de cosas son propiedad, planta y equipo. Así que vayamos por lo segundo. ¿Cómo se mide una propiedad, planta y equipo? Primero debemos saber que casi todas las normas que refieren a activos tienen una medición inicial y una medición posterior. Entonces, en la medición inicial vamos a ver un poquito lo que es a contable y fiscal. Y es que, gracias a Dios, alabado sea, que la medición inicial, tanto a nivel contable como a nivel fiscal, es exactamente la misma, y es el costo de adquisición de la máquina más todos los gastos directamente atribuibles. Entonces, la nacionalización, el impuesto, un montón de cosas que hacen mayor valor del impuesto se meten dentro de ese costo de adquisición. Y hasta ahí no hay problema, hasta ahí vamos bien a nivel contable y a nivel fiscal, eso es lo mismo. Pero la cosa viene, y si quieren certificarlo, artículo 69 del Estatuto Tributario, ahí está tal cual. Entonces, el problema de nuestra vida viene en la medición posterior. Y es que, para que lo sepan, a nivel fiscal no existe una medición posterior. La medición posterior será el mismo costo. Entonces, básicamente no va a cambiar por absolutamente nada del mundo. Pero acá la cosa se complica cuando nos vamos a la NIC 16, cuando nos vamos a lo contable. Y básicamente es que sucede dos cosas, y es que hay opciones. Entonces, la primera opción que ofrece la norma como medición posterior es el modelo del costo. Y ahí tú dirías, pero pues, modelo del costo a nivel fiscal, modelo del costo a nivel contable, no hay problema, eso ahí está bien. El problema viene en el segundo método, o en la segunda alternativa que nos da la norma, que básicamente se llama el modelo de revaluación. ¿Y cuál es el problema con el modelo de revaluación? Básicamente que tiene en cuenta algo que nunca se ha tenido en cuenta en este modelo del costo, y es el valor razonable. ¿Y qué es el valor razonable? Básicamente es el valor pactado por dos sujetos en condiciones de independencia mutua y plenamente informados. básicamente es el valor que se le otorga. Por ejemplo, si estamos hablando de, no sé, un edificio que es para fines administrativos, entonces puede que nos haya costado, yo qué sé, 100 millones hacerlo, pero que si nosotros lo sacamos al mercado, o si se vendiera o algo por el estilo, en realidad no valdría 100 millones, sino valdría 120. Esa diferencia de 120 menos 100 vendría siendo básicamente la diferencia entre escoger el modelo de costo o escoger el modelo de revaluación. Y es que dependiendo de eso, primero vas a tener que hacer cuentas diferentes, y segundo vas a tener que estar muchísimo más pendiente, y habrá diferencias entre lo contable y lo fiscal. Pero básicamente, ¿cómo sirve este modelo de revaluación? Con una cuenta amada divina que se va al ORI, que se llama superávit por revaluación. Esa se va a encargar de que los 20 de esos 120 menos los 100 se vayan a una cuenta diferente, y así se pueda tener previsto que en caso, por ejemplo, el hipotético caso de que se vendiera ese edificio, pues se haría con esos 120 y no con los 100 solamente de lo que nos costó el edificio. Ahora hablemos del segundo problema que tenemos respecto a NIC 16 cuando se trata de lo contable versus lo fiscal. Esto no es nada más y nada menos que nuestra señorita depreciación.
Y es que si le preguntas a alguien que no es contador qué es una depreciación, básicamente te va a decir una tablita. Entonces, para definirlo mejor, vamos a decir que es la pérdida de el valor de un activo, que puede ser los camiones, los edificios, todo ese tipo de cosas que ya definimos que es propiedad, planta y equipo, por el tiempo. Entonces, básicamente, la manera más sencilla de entenderlo es porque sí, hay una tabla. Pero ¿para qué sirve esa tabla? ¿Cuál es la diferencia en lo contable y lo fiscal que hace que una tabla se utilice contablemente y otra fiscalmente? Primero vamos a hablar un poco acerca de que obviamente como a nivel fiscal, por ejemplo, solamente se maneja el costo, pero a nivel contable se maneja, por ejemplo, el modelo de revaluación, entonces la base sobre la que se va a medir ambas va a ser diferente, porque mientras en esta vamos a estar depreciando sobre una base de 120, en esta probablemente vamos a estar depreciando sobre una base solamente de 100. Entonces, obviamente eso va a cambiar las depreciaciones y por lo tanto la tablita. La segunda es cuando hablamos del método de depreciación, y es que cuando hablamos fiscalmente se habla de que hay cierto porcentaje deducible, por lo tanto la mejor manera de hacerlo fiscalmente es por uno de los métodos más usados en contaduría y en general en todas las empresas para la depreciación, y es el método de línea recta, que básicamente consiste en que por un periodo de tiempo que se llama vida útil vamos a depreciar exactamente el mismo monto, o se va a ir cambiando. Por ejemplo, si tenemos el valor de regulación, pues la base va a ir cambiando todo el tiempo, porque un edificio puede valer un año 120 y el otro año 140. Uno nunca sabe, uno nunca sabe. El caso es que casi siempre se trata de que sea el mismo monto, pero contablemente existen muchísimos más métodos de depreciarlo. Por ejemplo, cuando tenemos o compramos un camión o algo así, hay veces que no se hace por línea recta, sino se hace por kilómetros recorridos, porque puede ser que un año o un mes un camión recorra mucho y después se quede guardado, entonces pues la depreciación no tendría sentido. Así como que también existe el método de suma de dígitos, el método de reducción de dígitos, en fin, lo que existe son métodos para depreciarlo, así que esa puede ser una diferencia también entre lo contable y lo fiscal. Y la última diferencia tiene que ver mucho con lo que acabo de decir, y es el artículo 137 del Estatuto Tributario. ¿Y qué dice el artículo 137 del Estatuto Tributario? Básicamente que hay un monto o una vida útil estimada para cada propiedad, planta y equipo. Entonces lo que hace básicamente es que sale una tabla y te dice puedes reducir el 10%, puedes reducir el 5%, etc. Entonces puede ser que fiscalmente te digan solo puedes reducir el 10%, pero en realidad tú planeaste una vida útil de 5 años, o sea, se supone que lo que sea que hayas comprado te duró solamente 5 años. Entonces obviamente si tú lo pones en porcentaje, eso te va a salir como un 20%, por ejemplo. Eso va a ocasionar la mayor diferencia entre lo contable y lo fiscal en propiedad, planta y equipo. Y no tiene nada que ver con la propiedad, planta y equipo, sino que es algo a lo que llamamos impuesto diferido, que es algo tremendamente complicado. Y básicamente es que esa diferencia, por ejemplo, en el caso de la depreciación, tanto contablemente como fiscalmente, más adelante te va a ayudar, o te puede perjudicar o te puede ayudar. Por ejemplo, en el tema de que estábamos hablando, como solamente puede deducir 10 fiscalmente, pero 20 de reduje contablemente, significa que cuando se acaben esos 5 años contables, aún me falta depreciar fiscalmente. Y como la depreciación, ojo acá, es algo que hace menor valor del impuesto de renta, entonces a nosotros nos va a resultar demasiado beneficioso. Y ese tipo de cosas en la propiedad de planta de equipo hace que sea algo muy complejo, tanto contable como fiscalmente, y sobre todo ni siquiera es complejo, es que es algo que tienes que tener muy organizado y de verdad entenderlo muy bien. Y ya, creo que eso es todo. Oh, un dato curioso que les quería mencionar respecto a lo que dije al principio, respecto a las propiedades de inversión. Una propiedad de inversión es un terreno o un edificio que tú puedes arrendar a terceros. Por ejemplo, un carro no puede ser una propiedad de inversión porque pues es un carro. Pero algo que pasa también fiscal y contablemente es que la propiedad de inversión contablemente no se deprecia, mientras que fiscalmente sí lo hace. Y también tiene su tablita, entonces no hay excusas, hay que informarnos en ambas partes, hay que tener siempre todo bien claro y tener muy en cuenta que eso nos ayuda para el impuesto diferido. Y ya,
eso es todo. Espero que lo hayan disfrutado. Pueden seguirnos En la Contuf estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter también. Estamos en Twitter, en LinkedIn. etcétera. Y pues, si tienen alguna duda respecto a NIF 16, a lo que se habló respecto fiscal versus contable, no duden en escribir.